Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa, Gestión Social. Los saludamos en este martes 25 de febrero de 2014, en este ambiente interactivo entre ustedes y nosotros. Y hoy, con la grata presencia de Luis Ernesto Zapata Nieto, asesor de vida. Bienvenido. Gracias, papá. Gracias. Oye, Luis Ernesto, este tema, que además es muy impactante, sobre la contaminación, la inseguridad y el narcotráfico, tienen un precio muy caro. ¿Qué te movió a pensar en estos temas precisamente? En general, puedo comentarles que no solamente afecta la paz o la minimiza, la inhibe, Sí. sino cierra puertas, disminuye posibilidades y afecta turismo y economía. Sí. Cuando uno empieza a hacer una reflexión más minuciosa, nos lleva a abrir los ojos, porque tiene un impacto tremendo. La razón de que Puerto Vallarta o Puerto Escondido tengan turistas es en gran parte por la seguridad. Porque la gente se puede pasear a las 11 de la noche, a las 12, a la 1, y por su limpieza. Sí. Pero si no hubiese esa conciencia de respetar al turista, esos lugares se verían agudamente afectados, en mi parecer, mínimo un 80%. Tan grave en mi parecer, sí, porque Sí, la economía claro. de ellos depende del turismo. Depende, Claro. es así, una dependencia total del turismo. Claro. Quítale el turismo y todo se va para abajo. Se volverían lugares inseguros y de repente serían abandonados esos lugares por sus habitantes. Sí. Además, lugares hermosos como Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene la gran ventaja de mantener un clima muy estable durante todo el año. Sí, Es una de las maravillas de Puerto Vallarta. sí, Pero además, qué interesante lo que tú mencionas, de poder ir a un lugar de descanso, de recreación, de vacaciones, de esparcimiento, como es Puerto Vallarta. Y hablas también de Puerto Escondido, Oaxaca. sí. También me gustaría que platicaras algo de esta experiencia en Puerto Escondido. Sí, y lo otro es, cuando tú sales, no únicamente vas a buscar las playas, sino buscas la tranquilidad Sí, que va con la sí, seguridad. sí. Entonces, si no tienes esa tranquilidad y seguridad que buscas para relajarte, Claro, para recrearte, entonces no vas, queda descartado. es verdad. Ya no lo contemplas. Supongamos que tienes 35 años de edad y vives hasta los 80. Por más de 45 años próximos quedó descartada esa posibilidad. ¿Cuánto Sí, potencial no se fue de las manos es verdad. por el factor de inseguridad? Entonces, Ahora, todo esto tiene que ver mucho con la actitud de las personas, de las autoridades, por supuesto, las autoridades del puerto, como en el caso de Puerto Vallarta y de Puerto Escondido. Pero las personas son las que hacen la diferencia. sí, definitivamente. Pero bueno, tiene que ver mucho también con la educación que hay y el tipo de obras que hay en el país. Hay muy buenos programas en México. Lamentablemente muchos de ellos no se llevan a cabo, ya sea por el tipo de representantes que hay. Sí, Y repito, y jamás dejaré de insistir en ello, hasta que no se elimine el sistema de plazas por compra o por herencia o por relaciones, es difícil aspirar a una transformación verdadera en la y educación. deseable en todo el país. Va a ser muy difícil que se lleve a cabo ello, porque la base de cualquier lugar y de uno mismo es la educación.
queremos crecer, queremos evolucionar, queremos florecer, es por medio de la educación, no hay otra. Uno de los elementos, algunos de los elementos del universo es información y energía. Y cada frecuencia, hay millones y millones y millones y millones de frecuencias en el universo, tiene una característica, una forma de vibrar, una velocidad, etc. Y ello lleva información, es una información diferente. Entonces el universo está compuesto por información y energía, y por conciencia. Entonces, si no nos entregamos y hacemos una prioridad y algo esencial y sagrado, la educación, no podemos detonar cambios. Y bueno, como mencioné, la contaminación, la inseguridad y el narcotráfico tienen un precio muy caro. Esta es una enorme enseñanza que debemos cultivar y tener presente en nuestra mente. Tiene un precio muy caro. Algo de lo que he aprendido últimamente por medio de lecturas de Anthony Robbins es la palabra: ¿cuál es el precio de ello? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Si continúas actuando así, si continúas interpretando las situaciones de esa forma, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio si sigues tomando? Si sigues con tu obesidad, ¿cuál es el precio de ello? Escribe una lista, una mega lista. ¿Cuál es el precio de ello a 15 años, a 20 años, a 30 años? ¿Cuál es el precio de ello? Sí. Porque vivimos muchas veces sin estar consciente de las repercusiones. Entonces no hay toma de conciencia, no despertamos. ¿Por qué no hay esa dinámica de tener presente cuál es el precio? Y vemos el ejemplo. Iniciamos con la contaminación. Apenas en un viaje, unos familiares míos de San Luis Potosí tuvieron el amor y la gentileza de llevarnos a una presa que se llama Presa de San José. Ah, claro, es una presa importantísima para San Luis Potosí. Sí. Porque es un depósito muy importante para surtir de agua a la ciudad capital, a San Luis Potosí. Sí. Claro, San José. Y se puede advertir fácilmente la emoción, en este caso de mi tía, al querer llevarnos, al mostrarnos ese patrimonio. Claro, sí, sí. Porque es una obra de ingeniería honestamente impresionante. Es verdad. Y pues llegamos y me comentaron que en el mes de octubre hubo, por las lluvias, ¿Se desbordó? Sí, hubo una abundancia, sí. Y arrastró muchas cosas, sí. árboles, entre ellos, no entendí sino vi basura, pero eso fue hace muchos meses. Estamos en febrero, ya casi finales, y esta experiencia fue como hace 2 semanas. Entonces, todo se volvió un basurero. Qué triste, porque la presa de San José es un símbolo de San Luis Potosí, un símbolo de esparcimiento, de que las familias puedan ir, de admirar simplemente ese lugar para San Luis que tiene problema de agua. Sí. San Luis adolece de agua suficiente. Sí. Por eso es tan importante la presa de San José. Sí, y ya cuando llegamos al territorio para estacionar el auto, incluso mucho antes, basura. Qué triste. Basura. Por donde quiera. Como potosino no me siento muy orgulloso. Donde uno veía basura. Llegamos, estacionamos el auto, basura. Uno se va acercando a la presa y era basura. No lo de un papelito, nada, no, basura. Por donde quiera, basura. Llegamos a la presa, donde uno puede caminar, está la punta, y del otro lado donde está el agua, lleno de basura. Era agua lleno de basura. Y bueno, analizamos estos puntos, el precio de ello, lo caro que cuesta. Para empezar, te deja un sentimiento muy desagradable. Cuando tienes ese sentimiento, que en verdad te afecta, lo sientes profundamente,
ya no tienes ganas de volver a poner pie ahí. Ya no. Te desmotivó. El entusiasmo con el que vas, ¡fum!, te hunde, te afecta. Fenómeno número 1, ya no te dan ganas de volver ahí. Otro fenómeno. Como se trata de un patrimonio y de una obra de ingeniería hermosa e impactante. Sí, además es cierto. Y la presencia de agua siempre es algo bello. Además, geográficamente está en un lugar muy hermoso, porque está está en sierra. Sí. Entonces es algo espectacular y con una vegetación semiárida. Sí. Entonces, uno, de manera natural, desea compartir eso. Y ahora con estos medios que es internet, tecnología, aparatos fotográficos, etcétera, pues quieres tomarle fotos. Dices, ¿cómo le puedo tomar fotos si aquí no puedo este ángulo porque está sucio? Al agua no puedo porque está repleta de basura. Hasta abajo tampoco porque está lleno de basura. Más lejos no se puede porque está lleno de basura. El cerrito que hay está lleno de basura. Entonces dices, bueno, yo tenía como intención enviárselo a amigos de Finlandia, de Francia, de Canadá, de otros países, de Alemania. Digo, no lo voy a hacer, porque van a ver basura, vas a dejar una muy mala impresión, van a decir, qué lugar tan cochino. No les va a llamar, primeramente lo que les va a llamar la atención es la suciedad y no tanto la presa. Porque como habíamos comentado previamente, es lo negativo lo que llama más la atención que lo positivo. Es verdad, sí. Es verdad, sí. Entonces, lo único que podía hacer es buscar un rinconcito o hacer un efecto donde no saliera, donde escondiese la basura. Es lo único, es la única posibilidad de la que disponía. Y lo otro es, así no se conocen los patrimonios de México. Consecuencia, no se conocen los patrimonios de México a nivel mundial. Y la otra, de una imagen, el amor y la atracción pueden surgir. Pero ¿cómo va a surgir si no puedes enviar esa imagen o si la imagen es de un lugar sucio? Claro. Entonces no va a surgir el amor o la atracción. Tú cuando ves a alguien pulcro, bien vestido, quieras o no, te va a llamar la atención. Sí. Y de ahí puede surgir la atracción o el amor. Es verdad. Otra consecuencia, tengo unos amigos finlandeses muy, muy lindos, Erkki y Marco, y probablemente vengan a México. Pero si los llevo a San Luis Potosí, una de las razones es para que visiten lugares, en este caso la presa. Pero yo no los voy a llevar a un lugar repletamente sucio. Entonces queda descartado ese proyecto. Entonces probablemente San Luis queda descartado como posibilidad. A lo mejor podemos hacer otras cosas, pero la presa ya no es visitada. Y se perdió una atracción. Mira, entonces, yo creo que aquí eso fue una posibilidad que desaparece. Claro. Ojalá que quienes nos ven en San Luis, porque yo sé que tenemos allá seguidores, familia, amigos, seguidores. Ojalá que quienes tengan relación con el gobierno del estado y con el municipio de la ciudad de San Luis Potosí pudieran hablar, tocar las puertas de las autoridades que tienen equipo para poder llevarlo y sacar basura. Pero además, mira, hay grupos, yo a los scouts los admiro, porque ellos tienen una mentalidad de ayudar, siempre listos para hacer algo socialmente. Y yo espero que los scouts de San Luis Potosí hagan algo por beneficio de la presa de San José. A mis amigos universitarios, ingenieros, arquitectos, ambientalistas, biólogos, agrónomos, les hago un llamado desde aquí. Porque me duele muchísimo como potosino todo lo que nos estás narrando. No lo puedo creer. Y no es negatividad, son simplemente hechos. Hechos. Lo único que estoy haciendo es narrándolo y compartiendo esto para despertar una conciencia. Otro precio que hay que pagar por ello te provoca dolor. Sí. Cuando estamos allí... A mí me lo ha provocado situación. Provoca dolor. Y yo me acuerdo que vi a mi tía y honestamente en el fondo sí sentía dolor.
Sí, claro. Porque ella sabía que nosotros estábamos conscientes de la situación, que era una suciedad drástica, ubérrima. Ubérrima, En verdad sí, era ubérrima. sí. Y te preguntas, ¿cómo es posible? Te desconcierta, te descompone. Otras, inhibe tu sentimiento de orgullo, porque experimentas vergüenza y te dan ganas de bajar la cabeza. Cuando bajas la cabeza, hay un silencio. Y el silencio habla por sí mismo. Es un lenguaje. Sí. Entonces, vamos, qué hermoso de un lugar que digas, wow, estoy orgulloso. Por esto, lo otro. Pero tú no puedes decir estoy orgulloso por nuestra cochinería, por nuestra suciedad. No, sí lo inhibe. Otra consecuencia es, yo a los animales les llamo especies hermanas. Hasta las especies hermanas tienen que lidiar con ello. ¿Qué culpa tienen las aves que están ahí? Unas aves blancas preciosas de patas delgadas, largas. O los peces. O los pájaros. Ellos tienen que pagar las consecuencias de la falta de acción del ser humano. De la falta de iniciativa. Las garzas, los pescados, Sí. los peces. Sí, afectan la calidad de vida de ellos. Y que es un derecho divino inherente que tienen. De poseer una vida bella. Esto, os voy a comentar algo muy hermoso. Lo aprendí de mi amigo David de Canadá. Y vean, por unos cuantos, muchos tienen que pagar eso. En este caso hay autoridades en San Luis Potosí. Claro. Hay un presidente municipal o alguien que es director de algún organismo que se encargue de la limpieza de lugares públicos o de obras públicas. Aquí la voz más fuerte es del director, representante o del presidente municipal. Si esa persona dice mañana mismo se empieza a limpiar eso, es una orden que debe acatarse. Claro. Es irrevocable. Pero no es comprensible que noviembre, diciembre, enero y todavía febrero siga así. Ya son 4 meses. Una semana se entiende. Ok, no hay problema, fue hace una semana. Todavía están organizándolo. Pero 4 meses, no hay excusa, porque sí hay departamentos que se encargan de ello. Claro. Sí lo hay. Entonces, ¿cómo por unos cuantos muchos tienen que pagar? Además, la gente de donde se originó esa basura que tiró en alguna calle o en alguna sierra y que se vino arrastrando, bueno, entonces los visitantes están pagando ello. Por unos cuantos, muchos tienen que pagar. Hay que aprender ese fenómeno de la dinámica humana. Por unos cuantos, muchos tienen que pagar. Fíjate, yo me acuerdo cuando éramos estudiantes de preparatoria, ir a la presa de San José, allá por el rumbo de la Zarco, esta gran empresa ahí en esa parte de Morales, de veras era un atractivo que uno disfrutaba. El agua, la arquitectura, que además tiene cantera. Toda esa parte es una obra con cantera. Hermoso lugar, hermoso. Ojalá que la Zarco también tenga muy en cuenta esta parte, porque la Zarco tiene muchos elementos, tiene muchos equipos, tiene especialistas. Y yo creo que algo podemos hacer también con la Zarco. Ojalá que este llamado a alguien le llegue. Agustín García, te hago un llamado porque tú conoces perfectamente bien el rumbo. Él fue mi compañero en la universidad, es contador público. Y él vive en Capulines, el ombligo del mundo, como él dice, porque queda en esa zona. Agustín, ojalá que de veras algo podamos hacer, hablar con quienes son nuestros amigos. Alguien seguramente tiene el deseo de cambiar las cosas, ojalá. Pero aquí dependemos mucho de los funcionarios públicos, tanto el gobierno del Estado, del gobierno federal inclusive. Estamos hablando de Semarnat, de Sedesol, las instancias que tienen que ver con un tema tan importante como es la contaminación. Muy bien. Entonces, continuemos con contaminación o suciedad. Imagínense un aula universitaria, la supuesta
máxima casa de estudios, donde a la cual llegan investigadores o directores de empresas de envergadura, o doctores, o gente que está estudiando doctorado o maestría, o doctores, que entran a ese salón, esa aula, y que está brutalmente puerca, con platos de unicel, bolsas de plástico, papel lleno de salsa, de aceite, con servilletas utilizadas, con la botella de Coca-Cola o Sprite de 600 mililitros, con una paleta pollo de pollo ahí tirada, o con chicles pegados, en una aula universitaria. Va a dejar una terrible impresión, que además se va a volver indeleble. Espero que no y va a ser tema de discusión. Espero que no estés hablando de San Luis Potosí. No, va a ser franco, objetivamente, Sí. sin que yo esté distorsionando, simplemente como era. Así fue mi aula, en mi carrera. ¿En serio? Así fue mi aula. ¿A nivel profesional? Sí, así fue mi aula. Esa era la realidad cotidiana. A lo mejor de todos esos 4 años y medio, a lo mejor 5 días, la gente optó por recoger su basurita, ¿no? Antes de abandonar el aula. Sí. Pero así fue. Todas las butacas por debajo tenían basura. El piso con basura. Oye, qué desmotivante es un ambiente así. Sí, simplemente esto es una cuestión de sinceridad. No se trata de ser negativos ni duros, pero sí hay que hablar de ello. Sí. Hay que tocarlo. Hay que hacer un tema de conversación para despertar conciencia. Claro. Ahí les van las lecciones de este punto. Hay excusas, que es, no hay bote de basura. O hay un mecanismo que es, el intendente limpia y el intendente barre. Sí. Ahí le toca. No. El intendente no está para trabajar en cochineros. El intendente está para limpiar el polvo, o si se te cayó un pedacito de hoja minúsculo cuando la arrancaste de una página de tu libreta, ok, no te das cuenta y fue accidental. Ahí sí debe limpiar. El intendente debe trapear Claro. periódicamente, pero no está para limpiar cochineros. Eso es muy distinto. Entonces no debe haber excusa. No puede uno decir que el intendente hace eso o que no hay botes de basura. La lección es, si no hay botes de basura, lo metes en tu mochila, Claro. o agarras tu vaso y te lo llevas en la mano. Y aunque vayas en la ruta, te lo vas a llevar en la mano, hasta que llegues a casa o hasta que encuentres un bote de basura. Claro. Y esto, algo que voy a decir a continuación, es muy bello. Quien hace eso, de llevar el vaso de agua, de plástico, que ya es basura, en la mano, o que pone el plato de unicel en una bolsa y después lo mete en su mochila, qué loable actitud. Sí. Qué bella actitud. Qué admirable y virtuosa actitud. Déjame hacer un paréntesis. Hablando de el descanso, de el silencio. Sí. Por ejemplo, qué importante es durante la hora de la comida tener silencio para poder degustar los alimentos, para poder conversar armónicamente en un ambiente grato. Es un caso. Lamentablemente, mira, aquí voy a hablar de la Ciudad de México. Hay tanto ruido. Es impresionante. Sales a la calle, vehículos con toquidos en el claxon horrible. Luego tienen estas cornetas de aire tremendas. Hay muchos vehículos que contaminan el ambiente de manera horrible. ¿Por qué no pensamos que los seres humanos necesitamos silencio? Tú aquí lo has dicho muchas veces, hablando de Eckhart Tolle. Qué importante es quitarnos ruido mental para poder disfrutar y estar más en paz consigo mismo.
para volverte más intuitivo y receptivo. Sí, sí, sí. El silencio es uno de los aspectos fundamentales en el universo. De hecho, es a partir del silencio, ya hablo del silencio cósmico, del silencio divino, que se genera la creación de una mente que está en el silencio puro. ¿Sí? Otra lección en el apartado de contaminación es con esta pregunta: ¿amas a tu país? ¿Amas a tu país? Si sí, manténlo bello y limpio. Claro. Tú no me digas que como México hay no dos y que lo amas si no lo mantienes bello y limpio. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, si amas a tu país, manténlo bello y limpio. Es la mejor forma de demostrarlo. Es Sí, verdad. una de las formas. Otro ejemplo, toquemos lo que es Cuernavaca y Acapulco. Bellos lugares los dos. Sí, veamos, lamentablemente Cuernavaca es un lugar también muy muy sucio, muy cochino. A lo mejor unas cuantas calles principales no, pero vean esto. Para aquellos que conocen Cuernavaca, si uno camina a partir de la altura del túnel, del famoso túnel, sobre Avenida Morelos, bajando en Avenida Sí. Morelos, o la calle paralela, está repleto de smog, repleto. Todas las paredes de las casas, sí, ¿Cuernavaca? sí, es que como no, probablemente no caminas, uno no se percata. Sí, sí, sí. Es lleno de smog. Si uno ve las ventanas de las casas de afuera, que están en la avenida, repletas de smog, bañadas de smog. Oye, ¿cómo ha cambiado Cuernavaca? Sí, ahora sí que son como telas Sí, claro. de smog. Las banquetas llenas de smog. Si pasa un carro, se levanta el smog. Y están negras. El smog no es verde ni blanco, es negro. Gris. Lleno de smog. Fíjese hablando de... Y eso nada más es la avenida Morelos o las paralelas, pero hay muchísimas de ellas. Otra es Acapulco. Acapulco tiene mucho turismo. Sin embargo, de algo que me acuerdo desde que era pequeño y que sigue existiendo hasta la fecha es que tiene playas sucias. La bahía está sucia. Me acuerdo de ver latas, bolsas de sabritas, pañales, huesos de mango, etc. Y que sí hay lugares donde es abundante ello. Y ahí les va el análisis de esto o la observación. Hay personas que tan pronto como ponen un pie en un lugar tan sucio, tan desagradable, se regresan. Dicen, jamás yo vuelvo a poner un pie aquí. Cortan los lazos y no regresan. Por el hastío. Pero además esta persona no va a hablar bien de un Acapulco hermoso, limpio, ordenado. No. Seguramente sus comentarios van a ser muy drásticos. O el silencio, o el silencio, o de plano Sí. se va a sentir su energía de una experiencia negativa. Claro. Es muy curioso porque hay personas que no toleran la suciedad, lo cual es muy bueno. Es mejor tener orden que suciedad. Claro. Pero no lo toleran. Es inaceptable, es inconcebible. Sus casas son impecables, inmaculadas. Supongamos que vienen 2 semanas a México y que en un tercer día llegan a ese lugar. Dicen, no, cambio el boleto de mi avión y me regreso. Esa es una de las consecuencias de los precios. Comento esto porque he conocido gente, no es del libro, he conocido gente que está en esos niveles de orden y de limpieza y que es inaceptable eso. Hablemos de lugares malolientes, pisos puercos y aire contaminado. Hay vehículos o camiones que emiten cantidades enormes de humo irrespirable y tóxico. Lugares que huelen a cochambre, sinónimo de cochambre, roña, que huelen a roña y aceite quemado. No vayámonos lejos. Las terminales que hay en el Distrito Federal, en la terminal central del sur tasqueña,
te diriges hacia el metro, es nauseabundo el olor, es asqueroso. Incluso para los que no están acostumbrados te puede provocar náuseas, es asco. Como decía, hay personas que no pondrían pie ahí. Fíjense, en Cuernavaca hay un lugar muy hermoso que se llama el Salto de San Antón. Sí. Que es una cascada. Y tiene su atractivo. Es profunda la cascada y está en un lugar cerrado. Pero el agua es gris de contaminación. Y el lugar también está es maloliente. No, sí, está lleno de maloliente. Cierto, sí. Hay personas que ni porque les dieses boletos gratis de autobús y comida gratis se plantarían ahí. Imagínense, ni porque es gratis, boletos de autobús y comida gratis, no ponen sus pies ahí. Es un insulto para su ser. Y fíjate que todavía no sé si hace... No hay dignidad en esos lugares. No sé si hace 25 o 40 años, el Salto de San Antón en Cuernavaca era un atractivo turístico. Sí. La gente podría visitar ese lugar y vamos a admirar esa caída del agua. Sí. Ahora ya no. Qué triste, de veras. Sí, lo es. Cuando vayas, lo constatarás con propios ojos. Fíjense, uno de los precios de estas situaciones es que son patrones colectivos. Hay países cuyo patrón colectivo es que no tiran basura. Aquí el patrón colectivo es tener lugares sucios. Sí. Y ello se transmite automática e inconscientemente. Y esto pasa de generación en generación. Esto es algo que no debe tomarse a la ligera. Estoy hablando de fenómenos colectivos que se pasan de generación en generación automática e inconscientemente. Ojo, porque es un fenómeno que debe llamar nuestra atención. Nos debe llamar a la acción, al cambio, a la transformación. Otro fenómeno que vemos aquí es una conciencia dormida. Una conciencia que está dormida vive todo ello como si fuese algo normal. Te levantas, pasas en el autobús y ves el cochinerío. Sí. Aquí mismo, que se supone que Insurgentes, oh wow, Insurgentes es maravilloso. Seamos honestos, los árboles están llenos de smog. Si tú pasas tu dedo así, te vas a dar cuenta cómo te vas a llenar de smog. Es verdad. Tú vas a ver que ni porque se trata de Insurgentes, Avenida Insurgentes, hay basura. Las calles están negras. No brillan. Mucho chicle pegado en el piso, muchas cosas, ¿Sí? Es cierto. Pero con una conciencia dormida, no te hace ruido, no te despierta, no te toca para decirte, ey, sí. ¿no? Entonces no cuestionas y todo continúa igual. Sin embargo, una conciencia despierta lo siente, lo ve e intuitivamente sabe que hay algo malo allí, que no está bien, que el orden del universo es otro y que esas condiciones son ajenas, y esa conciencia busca hacer algo. Primero se vuelve consciente y después lo transforma. Entonces cerramos este apartado con unas preguntas para reflexionar. ¿Creen que esa suciedad y contaminación sean la esencia de México? ¿La verdadera identidad de México? ¿La belleza de México? ¿El encanto y el atractivo de México? ¿Creen que la suciedad y la contaminación sea una conducta inherente e irreversible en el mexicano? ¿Creen que la suciedad y la contaminación sean unas de las virtudes más elevadas en el plano cósmico? Repito esta pregunta. ¿Creen que la suciedad y la contaminación sean unas de las virtudes más elevadas en el plano cósmico? Y otra lección. Hay que romper esos patrones. Hay que tomar una decisión firme e irrevocable. Decidir con todas sus fuerzas y en todas sus vibras
que yo ya no quiero eso, que yo ya no acepto eso, que México no debe ser así, y que ya no continuaremos viviendo así, con todas sus fuerzas, y que ya no lo vas a tolerar. Romper el patrón. ¿Ok? Toquemos rapidísimo lo que es inseguridad. Sí. Fíjense. Cuando nos subimos al ETN para ir a Puerto Escondido, partiendo de Tasqueña, lo primero que nos dice el conductor es que por Oaxaca, por esos rumbos, hay asaltos y que nos advertían pues que la compañía no puede evitar eso. Claro. Y que si tenemos objetos de valor, que los pusiésemos debajo, en el apartado, en el espacio donde se ponen las maletas, porque si estaban arriba con los pasajeros, la empresa no se hace responsable. Incluso nos mencionaron de que hace 2 semanas, en ese contexto de hace 2 semanas, entonces hace 4 semanas, habían balaceado a uno de sus compañeros, un chofer, porque no se detuvo. Imaginas el pánico en el que entraron los pasajeros. Sí. Así, todos estamos felices de que, y de repente, es lo primero que nos dice, se sube uno de los choferes para advertirnos. Así advertirnos de lo que probablemente a lo mejor puede suceder o que sucede allá. Todos, así, los ojos desorbitados, con la boca boquiabierto, sí. Sobresaltados, paralizados. Casi parecía que querían decir, no, pues, ¿y qué hago ahora? No hay una forma de que me regresen el dinero de mi boleto, o qué vamos a hacer, cómo podemos llegar a salvo. Y dicen, pero es que no hay patrullas que van escoltando al autobús. Bueno, es que ya no se ha hecho últimamente, nada más te siguen 10 kilómetros y después ya no. Entonces, afortunadamente no pasó nada. Qué bueno. Sí, pero ahí les va esto. Quieras o no, sí dejó un miedo en ti. Aunque esté muy bello Puerto Escondido y que es una experiencia maravillosa, una seguridad, ya es una seguridad increíble. La gente de todas las edades es feliz, limpio, buenos precios, comida de calidad, algo increíble, vale muchísimo la pena. Y hay otra parte ahí en esa área de Puerto Escondido, ¿cómo se llama? Cicatela. Cicatela. Sí, te deja muy buen... no obstante, el hecho de que te digan que puede ocurrir eso, te marcó. Sí, Sembró un miedo. Y como que ya no lo contemplarías para otra ocasión. Porque hasta los mismos choferes te lo dijeron. Eso lo dijeron por un deber. Entonces te deja esa espinita, te deja marcado. Y bueno, fíjense, Michoacán, ustedes saben, nosotros sabemos que en la actualidad hay una cierta situación de inseguridad en Michoacán. Muy fuerte, es cierto. Sí, es fíjense, de todos conocido. Las compañías aseguradoras de otros países, por lo menos en los Países Bajos, Holanda, prohíben a los holandeses, les prohíben de que pasen por Michoacán, ni siquiera que visiten, de que pasen, y lo advierten en sus páginas web, o a los clientes que hablan para pedir informes, ¿no?, respecto a X país que se va a visitar, y les dicen, no, prohibido, porque si ustedes pasan y sucede algo, nosotros, la compañía, no nos hacemos responsables. Imagínense. Entonces, a Michoacán le afecta mucho económicamente. Claro. Muchísimo. Porque ¿cuántos extranjeros por esa situación ya no ponen pie en Michoacán? Y no únicamente extranjeros, sí, mexicanos. Sí. Ante esa situación, muchísimos mexicanos dicen, ir a Michoacán, ya no. Sí. Ya no. Fíjense, sí, exacto, mismo mexicano. Y no estamos hablando de 1, 2, 3 personas, estamos hablando de cientos de miles probablemente. Sí. Fíjense, cuando hay situaciones de inseguridad, hace rato lo mencionaste,
algunos de ustedes quizá no hayan salido de México. Yo en lo personal he radicado en otros países o visitado, afortunadamente he tenido esa dicha. Y uno pues ve las noticias que se transmiten en esos países. Y pues ves que en las noticias habla de que, no sé, mataron a un canadiense, ¿no? Que estuvo en un bar, bla, bla, bla. Pero esa noticia se vuelve algo nacional. Sí. Y se habla de ello todos los días. Se pasa todos los días. Que es cierto. Y no es algo que estén inventando, es porque sí surgió ese caso y están buscando ayuda. Un caso fue de si mal no recuerdo, un canadiense que mataron en Oaxaca. Yo los que conocí cuando vivía allá eran de Acapulco. ¿De Acapulco? Sí, jóvenes. De una disco, tuvo que ver con una chica y que el novio de la chica de aquí se prendió, y etcétera, etcétera. Pero fíjense, la gente ve esas noticias y supongamos que de 35 millones de canadienses, mínimo unos 5 millones ven la noticia todas las noches, mínimo. Y algunos de ellos, por ver esas noticias, sí son influenciados. Claro. Y yo lo voy a decir de gente que yo conocía. Dice, no, pues es que yo sí quería ir a México, pero con eso que está ocurriendo, no, ya no voy a ir. Y no van a ir. Punto, no van a ir. Sí. Pero esa noticia, la persona que vio esa noticia, lo va a divulgar. Claro. Entonces se vuelve un fenómeno en cadena. Entonces va a ir a marcar y a espantar a muchos otros. Y todo eso afecta la economía. Claro. ¿Qué precio tan caro? Estás hablando de otro aspecto que es muy delicado, amigo, que es la inseguridad. Que la tenemos en todos lados. En todos lados. Ya es difícil. Vamos, San Luis Potosí. Sí. Durante años fue una ciudad tranquila. Ya no lo es actualmente. Cuernavaca lo fue. Ya no lo es actualmente. De Michoacán, ni se diga. Guadalajara. En fin, hay muchos ejemplos. ¿Sabes qué? No quiero caer en pesimismo, pero gente que yo conozco que es muy temeraria, incluso los que son temerarios, que jamás harían ese tipo de comentarios, escucha tales comentarios de ellos, es porque sí de plano ya hay algo que no se había dado en las historias de esas ciudades. Aprendamos este fenómeno. Una persona alejada por la inseguridad, supongamos que la asaltaron en un lugar, a un turista, automáticamente alejaste a 20. Sí. Por medio de ella. Automáticamente, así. Alejaste a 20. A lo mejor a sus nietos, a sus primos, a sus hermanos, pero ya alejaste 20. Son fenómenos exponenciales. Imagínense, de una 20, incluso de ser hasta más, ¿no? Estoy siendo conservador. Analicemos rapidísimo cómo afecta la inseguridad, la contaminación, la economía, en este caso por medio del turismo. Hice unos cálculos. México en el 2012 ocupó el 10º lugar en países más visitados, que fue, aquí tengo el dato, este es un organismo de las Naciones Unidas, este fue del 2012. Fueron 23.4 millones de turistas en el 2012, 23.4. Número 1 es Francia, 83 millones. Hay una disparidad gigante. Claro. Gigante. 83 millones y 23.4. Es tremenda la diferencia. Segundo lugar está Estados Unidos con 63.3 millones. Tercer lugar, España, 58.7. Un país tan pequeño, España, y que no tiene la misma riqueza natural de México, que se lleve a nuestro país, que lo supera, no es algo muy bonito. Claro. Qué bueno por ellos, bravo, bravísimo, excelente su tradición. Pero es para que nos motive y digamos, no, hay que mejorar las situaciones. Porque México, teniendo todas estas bellísimas condiciones naturales, era para que mínimo recibiera 100 millones. Fíjense, supongamos que por inseguridad y suciedad, contaminación, México aleje 500,000 turistas. Y eso es conservador, porque han de ser más. Son suposiciones conservadoras. Fíjense, y que de esas 450,000, de esas 500,000, que 450,000 gastasen únicamente
8,000 pesos. Estoy siendo muy conservador. De una semana a 2. Eso equivale, escuchen, a 3,600 millones de pesos. 3,600 millones de pesos. Únicamente 450,000 turistas que gastan 8,000 pesos. Nada más 8,000 no es nada, 8,000. Para gente que viene de Austria, de Canadá, no es nada. De 1 a 2 semanas. Estoy siendo muy conservador. 3,600 millones de pesos. Que de esos 500,000 turistas que son alejados, que 30,000 gastasen 15,000 pesos entre un periodo de una semana o 2. Eso equivaldría a 450 millones de pesos. Y que de esos 500,000, 20,000 gastasen 30,000 pesos. Aún así sigo siendo conservador. Eso equivaldría a 600 millones de pesos. El total de ello por un año son 4,650 millones de pesos. 4,650 millones de pesos. Dime si no es seria la situación. Es enorme. Y estoy siendo conservador, más estoy hablando de 500,000 turistas. Quiero pasar rapidísimo a narcotráfico para cerrar con ello. Narcotráfico. Aquellos que estén envueltos en ello y que nos estén escuchando, quiero que sepan que les estoy hablando como hermano. Aunque no nos conozcamos personalmente, a nivel del alma estamos conectados. Y en ese nivel somos uno. Entrar en narcotráfico tiene un precio muy caro. Y uno de ellos es que algún miembro de tu familia o alguien quien amas por encima de todo sea asesinado. Y son los casos. Sí, no estamos aventando. sí. Imagínate. Otro, de repente se sabe que entra un narco a un restaurante con sus guardaespaldas y que cierra el restaurante y que está siendo vigilado, y pues todos saben que se trata de alguien que tiene mucho poder, y nada más están así los clientes. No dicen nada. No te voltean a ver, ni te cuestionan, ni te persiguen, nada. No te tienen respeto. Te tienen miedo. Hay que aprender esa lección. No te tienen respeto. Te tienen miedo. Es muy distinto. Otro es, la ley siempre te va a perseguir. Aunque te vayas a radicar a otro país, Sí. Francia, a Islandia, a Nueva Zelanda, China, Argentina, la ley te va a estar persiguiendo. Otro es, tu alma está consciente de tus actos. Y esa conciencia siempre te va a perseguir. Te va a señalar tus actos. Siempre te va a perseguir, te va a susurrar. Otro es, todo lo malo que uno hace se regresa. Es una ley inevitable. Es una de las leyes en el universo, el karma. ¿Saben qué es lo más triste? Que eso en la mayoría de los casos lo paga algún miembro de familia inocente, que no está implicado en ello. Puede ser a lo mejor un hijo que nace con síndrome de Down o paralítico. Una esposa a quien amas y de quien te gustaría tener hijos, pero que resultó estéril. O que tengas una mamá que padece de enfermedades muy duras, crónicas. Son los que están a tu alrededor, que son inocentes y que lo van a pagar. Otro es, cuando entras en ello, vas perdiendo tu sensibilidad, vas perdiendo tu empatía, que es sentir lo que otros viven, y vas perdiendo tu conexión con la vida, y nada más te enfocas en tu mundo. Ello es duro, perder tu sensibilidad y tu conexión con la vida y tu empatía es lo que te hace un ser divino, un ser humano. Una lección. Háganse esa pregunta.
¿De qué sirve tener todo ese dinero si no lo puedes disfrutar libremente? Si no puedes llevar una vida libre y dichosa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todo ese dinero si no eres verdaderamente amado por tus prójimos? Porque más bien es miedo el que te tienen. Una lección, otra lección. La vida es el máximo regalo. No importa en qué condiciones hayas nacido, pero puedes respirar, puedes ver una sonrisa, puedes escuchar el canto de las aves, puedes ver el azul del cielo, puedes sentir la lluvia, puedes sentir la frescura tras la lluvia, puedes pisar la tierra, puedes ver cómo a partir de una semilla nace una legumbre. Puedes experimentar la dicha y el placer cuando pones en tu boca alguna lechuga, algún jitomate, cuando bebes algún jugo de mango, de maracuya. La vida es lo más importante que hay. Sin vida no puedes vivir la gama de experiencias infinitas que te ofrece el universo. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Puedes preguntar. Isabel, ¿cómo estamos en tiempo? Ok, sí, voy a combinar. Okay. Escuchemos este mensaje. Lamentablemente, muchas veces queremos el camino fácil, en el cual obtengamos riquezas materiales de manera fácil. ¿Ok? Si entro al narcotráfico, si dejo muchísimo dinero, gano muchísimo. Puedo tener casas inmensas, carros de lujo, alberca, tomar botellas de vino de 5,000 pesos. ¿Es un camino fácil? Cuando digo fácil, voy a explicar por qué. Y además, ¿qué te deja algo material? Pero lo material es lo más elevado que hay en el universo. Y escogemos un camino fácil donde no hay el desarrollo de uno mismo. Lo material es muy tentador. La gente asalta o apuñala a unos por quitarle sus tenis. Sí. O por vender el celular que trae, para que le den dinero, bien material. Pero no te desarrollas. Porque no desarrollas tu porte, tu conocimiento de la vida, expandir tu corazón, tu sabiduría, tu conexión con Dios, con la vida, con tus hermanos, darles los valores más bellos y la educación más bella a tus hijos. No los que estás cultivando a eso. Tus virtudes, tus valores universales. Cuando no quieres leer o hacer ejercicio, o cultivarte, o disciplinarte, o trabajar en proyectos nobles, pero sobre todo cuando no quieres leer o prepararte, estás evitando hacer esfuerzos. El esfuerzo de leer, de sentarte, combatir contra el sueño, porque a muchos les da, ¿no? Sueño. El supuesto aburrimiento. Pero cuando uno no quiere hacer eso, aprendamos esto. Estás negando la grandeza. Te estás alejando de la grandeza. Porque son justamente esos esfuerzos los que te llevan a la grandeza. Cuando tomas un libro de biografías, de grandes pensadores, de grandes personalidades, entonces te estás alejando de la verdadera grandeza. De iluminarte, de cultivarte, de aprender a sonreír, a estar en paz contigo mismo, de trascender las situaciones, que no te afecte el tono de voz de otro, sus palabras, que tú puedas trascender todo eso y que te vuelvas el maestro de tu vida, y que te vuelvas una persona brillantemente creativa.
Y no naciste para vivir tus días escondido, siendo perseguido y quizá temido y odiado. No naciste. Haz esta pregunta. ¿Nací para vivir así? Y quiero dejarlos con esto. Hay un gigante dentro de ti que desea despertar. Hay un ser infinito que desea que lo descubras y que le permitas desplegar su plenitud y capacidades infinitas. Dentro de ti hay un sol que desea difundir su luz en todos lados y hasta en rincones remotos. Dios, la vida, a cada uno de nosotros nos creó únicos. Tenemos talentos personales que son la fuente para maravillosas contribuciones en este planeta durante nuestras vidas y más allá. Tienes como destino dejar una huella que trasciende el tiempo. Por ejemplo, los bellos valores que le puedes enseñar a tus hijos y el amor que habrás sembrado en ellos. Y otra lección. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Qué otra lección decías? Sí. Nunca optes por un camino de mal a pesar de las circunstancias en que te encuentres. En el momento en que te preguntas, o preguntas a Dios, al cosmos, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los talentos con los que nací y que debo emplear en la vida? La respuesta surge en tu interior. Y en el momento en que, en tu interior, y en el momento en que alineas tus acciones con ello, comienzas a vivir una vida dichosa y de incesantes milagros. De grandiosas satisfacciones, te ocurre lo inimaginable, lo maravilloso. Lloras de dicha por tu bella existencia. Estás en inspiración constante y tienes un propósito noble de vida que te guía y que te da fuerzas todos los días. Cuando te preguntas, ¿qué vine a hacer acá? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que debo hacer? Y la respuesta va a surgir. Está garantizado. Va a surgir. Muchas gracias. Entablas un diálogo con Dios, Miren, con el cosmos. El tema es para revisarse en YouTube, analizarse, meditarse, tomar decisiones personales. Abarcarse 3 temas muy fuertes, muy difíciles. Son la realidad que vivimos. Son la realidad. No se vayan. Tenemos otros invitados más. Te agradezco muchísimo el júbilo y el honor de que estés aquí con nosotros. Gracias. Gracias, en verdad. Gracias a todos ustedes. Gracias, no se vayan. Regresamos. Isabel, Y gracias. difundamos las enseñanzas. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.